Hola muchachos, bienvenidos esta vez a la clase sobre la taxonomía. Esta clase hace parte de la segunda unidad. Ustedes tienen también un material de apoyo que puede servirles como complemento a esta clase, que es sobre sistemática filogenética. Entonces, para que una vez hayan abordado este tema, recuerden ir a visitar ese material de apoyo. Muy bien, entonces vamos a ver qué es la taxonomía. La taxonomía es la parte de la biología que se encarga de la clasificación biológica. Digamos que es una rama que arregla los organismos y los pone en grupos para que pueda generarse, digamos, una clasificación y trabajar con los diferentes grupos de organismos. Viene del griego taxis, que significa orden o arreglo, y nomos, que significa ley. Los propósitos o digamos los componentes de la taxonomía son tres. Entonces vamos a ver, la taxonomía nos permite hacer clasificación. Entonces cuando hacemos clasificación estamos arreglando los organismos dentro de diferentes grupos. A cada uno de esos grupos le vamos a llamar taxón, no importa digamos, la categoría en la que se encuentre o el nivel de jerarquía en el que se encuentre. A cualquiera de ellos lo vamos a llamar taxón. En plural le decimos taxa. Y todos esos grupos son basados en similaridades que son compartidas entre los diferentes organismos o en relaciones evolutivas. Ahorita vamos a mirar un poco más eso. Cuando hacemos taxonomía también estamos haciendo nomenclatura, entonces esta parte tiene que ver específicamente con la asignación de nombres tanto a las especies como a los diferentes grupos o taxa que se puedan generar. Esa nomenclatura se hace de acuerdo con una normativa o con unas reglas que están publicadas y existe tanto el Código de Nomenclatura Zoológica como el Código de Nomenclatura Botánica. También hacemos taxonomía cuando nos dedicamos a la identificación. Digamos que este es como el lado práctico de la taxonomía. Entonces, cuando por decir algo tomamos un organismo que es un objeto de estudio y basado en las características que observamos en ese organismo, entonces determinamos que pertenece a un taxón particular que ya se encuentra organizado. Entonces ahí estamos haciendo propiamente la identificación. ¿Por qué es importante la taxonomía? Resulta que no sé si de pronto ustedes hayan tenido la oportunidad de abordar un poquito sobre taxonomía en el colegio o en ocasiones anteriores. Normalmente se identifica mucho como un quehacer de biólogos porque implica aprenderse un montón de nombres que son complicados, que parecen que están en otro idioma, ¿cierto? Pero entonces vamos a ver por qué desde el punto de vista que a nosotros nos interesa puede resultarnos útil la taxonomía. Entonces, primero, nos va a permitir organizar gran cantidad de conocimiento acerca de los organismos que ya conocemos. Recordemos que si los organismos se encuentran agrupados en diferentes taxa, entonces pues si ese grupo está, digamos, organizado de esa manera porque se comparten un montón de características entre ellos, entonces esas características justamente son la información acerca de los diferentes organismos. Entonces por eso podemos organizar todo ese conocimiento. Por otro lado, nos permite hacer predicciones o hipótesis acerca de organismos que no conocemos muy bien todavía, digamos que pueden ser especies nuevas o pueden ser organismos, digamos, muy nuevos para la ciencia, pero entonces si logramos clasificarlos, al menos logramos ponerlos dentro o asociarlos con organismos de otros grupos, podemos hacer predicciones sobre su ecología, basados digamos, en características que sean compartidas con miembros de otros grupos. Entonces podemos hacer predicciones sobre su ecología, sobre su comportamiento, sobre un montón de aspectos de su biología, de pronto aspectos que tienen que ver con la reproducción, con la dieta, etc. También nos permite una adecuada identificación precisa pues, de los organismos, ¿cierto? Entonces necesitamos, por ejemplo, cualquier organismo que nos encontremos en un estudio, entonces ya sabemos que podemos llevarlo al laboratorio y con base en varias características lograr determinar a qué grupo pertenece y a qué especie pertenece. Y finalmente, dado que la taxonomía pone nombres, entonces nos va a permitir que entre la comunidad científica y entre la comunidad biológica se logre una comunicación eficiente
cuando hablamos de todos los organismos. Recordemos que en cada una de las localidades se le pone un nombre particular a las diferentes especies, ¿cierto? Pero yo no puedo esperar que a lo que yo aquí le digo, no sé, cucaracha, pues lo comprendan en todo el mundo como cucaracha. Entonces es por eso que es necesario utilizar los nombres científicos y pues esos nombres van a ser reconocidos en todo el mundo, al menos por la comunidad científica. Entonces en esa medida se permite una comunicación que es eficiente. Muy bien, cuando hablamos de sistemática, ya metiéndonos un poquito más, digamos que estamos hablando de un estudio científico de los organismos con el propósito de caracterizarlos y arreglarlos de manera ordenada, o sea, hacer la clasificación como tal de los organismos, ¿sí? Entonces, la sistemática me va a permitir generar sistemas de clasificación. Listo, entonces eso es lo que vamos a abordar principalmente desde la sistemática. Ahora, esa sistemática lo que hace es valerse de la taxonomía y de las reglas de la taxonomía para poder generar estas agrupaciones. Básicamente esas reglas implican encontrar similitudes entre los organismos, ¿sí? Ahora, esas similitudes, digamos que de una manera clásica, pues han sido simplemente la observación de los organismos. Entonces, si yo observo que tienen alas, que pueden volar, que tienen plumas o que no tienen, o en fin, todos esos aspectos, entonces digamos que yo podría clasificarlos dentro del mismo grupo, ¿cierto? Actualmente esos sistemas de clasificación están siendo reevaluados y pretenden asociar a los organismos de acuerdo con las relaciones evolutivas. Entonces, lo que vamos a observar sí son las características, pero vamos a dar importancia a aquellas características que tienen información evolutiva, o sea, que nos hablan de las relaciones, digamos, filogenéticas o de las relaciones de parentesco que exhiben los diferentes organismos. Bueno, desde este punto de vista podríamos observar como tanto la taxonomía, digamos, al identificar las especies, al poner nombre a los grupos, al designar algunas normas, está alimentando a la sistemática y a su vez la sistemática está siempre poniendo a prueba los grupos que han sido generados por la taxonomía, y en la medida en la que estos grupos realmente son el resultado de la evolución biológica, entonces digamos que la sistemática también está retroalimentando a la taxonomía. Muy bien, las características que nos van a permitir llevar a cabo esas asociaciones para formar los grupos son todas las características que podamos observar, entonces por eso hablamos de la forma, de la ecología, pues, o el comportamiento, hablamos de la bioquímica, de la biología molecular, entonces ahí podemos, o sea, los caracteres pueden ser las proteínas, las secuencias del DNA, la fisiología, la forma como funcionan los organismos, entonces todo eso nos va a permitir hacer esas asociaciones para poder generar las agrupaciones. Nos encontramos entonces con que diferentes grupos van a quedar enmarcados dentro de lo que conocemos como categorías taxonómicas. Entonces, una categoría es un rango en el cual se encuentran grupos de organismos que comparten ciertas características. Vamos a ver que inclusive esas diferentes categorías, que son todas estas que tenemos por acá, están dentro de un sistema jerárquico de organización. Entonces, observamos cómo la especie es la categoría, digamos, más basal, más básica, por eso decimos que es la unidad básica de la taxonomía. Pero entonces cuando encontramos que hay varias especies que son similares entre sí, podemos agruparlas, como vemos acá, dentro de un mismo género, ¿sí? Igualmente, cuando tenemos varios géneros que son similares entre sí, que comparten pues algunas similitudes, los asociamos dentro de la misma familia, varias familias dentro del mismo orden, varios órdenes dentro de la misma clase, varias clases dentro del mismo filo o división. Digamos que filo aplica para animales principalmente y división lo utilizamos para hablar de bacterias, hongos y plantas. Varios filos o divisiones los podemos incluir dentro del mismo reino y varios reinos podríamos incluirlos dentro del mismo dominio. Entonces así encontramos como dominio es la categoría, digamos, más amplia, más gruesa, y especie es la más basal. Tenemos entonces que
la especie es la unidad básica para hacer la clasificación biológica, ¿sí? El concepto de especie, digamos que ha sido uno de los grandes retos dentro de la biología. Se han descrito varios conceptos de especie, no porque unos sean, digamos, incongruentes con los otros, sino más bien porque desde diferentes puntos de vista yo podría abordar uno u otro concepto, ¿cierto? Sin embargo, digamos que podemos pensar en que organismos de una especie comparten ciertas similitudes que son bastante estrechas. Entonces, por eso, cuando observamos organismos de la misma especie, pues los vemos muy similares entre sí. Ernst Mayr en 1940 propone lo que conocemos hoy en día como el concepto biológico de especie y dice que las especies son grupos de poblaciones naturales que se cruzan real o potencialmente entre sí y que han quedado aislados reproductivamente de otros grupos. Cuando él dice real o potencialmente se refiere a que hay poblaciones que, digamos, si se encuentran geográficamente, pues pueden llevar a cabo un entrecruzamiento real. Es decir, individuos de una población podrían, en efecto, cruzarse con individuos de otra población. Pero hay otras poblaciones que, si bien hacen parte, digamos, de la misma especie, podrían no encontrarse para la reproducción simplemente porque la geografía no lo permite, porque quedaron separadas por un río, por una montaña o porque hacen parte de continentes distintos o cualquiera de estos eventos. Entonces, en esa medida decimos que la reproducción no es real, porque en efecto los organismos no se están encontrando, pero puede ser potencial, porque supongamos que por alguna razón los organismos de una población son, digamos, de una población A, que está separada de una población B, entonces los organismos son dispersados, sí, que se vinieron en un barco, o se vinieron pegados de un avión, o se vinieron en las alas de otro animal, por ejemplo, que es volador, cualquier cosa de estas. Y entonces, al llegar a la población B, digamos que pueden encontrar individuos con quien reproducirse y reproducirse en efecto, ¿cierto? Entonces, digamos que por eso lo seguimos considerando de la misma especie. Cuando decimos que han quedado aislados reproductivamente de otros grupos, es que cuando esos organismos digamos, de esta población A se encuentran con organismos de una población C, ya la reproducción no se da, digamos que no se reconocen, entonces no se reconocen en los comportamientos de cortejo, no reconocen los cantos, las vocalizaciones, no reconocen los movimientos, los olores, entonces simplemente pues no se dan eventos reproductivos exitosos. Digamos que este concepto biológico de especie pues es bastante útil, bastante práctico en términos de que nos permite delimitar bastante bien una especie, sin embargo, no satisface todas las condiciones. Pensemos, por ejemplo, en organismos que se reproducen, digamos, asexualmente, ¿sí? Entonces, un organismo que se reproduce asexualmente no tiene que encontrarse con otro organismo para llevar a cabo la reproducción, sino que puede estar solito. Entonces, en ese caso, no podemos hablar de entrecruzamiento o de aislamiento reproductivo, ¿sí? Digamos que esos conceptos pues no aplicarían muy bien. Podemos también pensar en algunas plantas que pues tienen reproducción asexual, también tienen reproducción sexual e inclusive son muy dadas a formar híbridos, o sea, a cruzarse con organismos de otras especies. Y esos híbridos con bastante frecuencia también son fértiles. Entonces miren que ahí hablar del aislamiento reproductivo pues tampoco nos funciona muy bien. Entonces es por esta razón